Muy buenas, hoy vamos a hablar del libro Meditaciones de Marco Aurelio con Luis Alberto Iglesias, también conocido como Luigi de Value School, y con él vamos a ver cómo leer este libro tan particular, este clásico que tiene casi 2000 años. Hay que prepararse para leer este libro, hay que saber cómo enfocarlo, y en este episodio vamos a verlo. Además, también veremos otras cosas como un punto de vista distinto a las típicas técnicas estoicas o el apego a la diferencia. Y este episodio está acortado, no es completo, como ha sido desde el episodio casi el 1, o si no es el 1, mejor dicho, el 2, de Charlando con Libros, porque siempre los edito, los acorto. Y en este caso, este episodio está en el podcast premium si te lo quieres escuchar al 100%, que siempre lo dejo en las notas. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. Bienvenido. Pues muy bien hallado y muchas gracias por la invitación para comentar un libro que bueno, aparte de que es un clásico y lo es merecidamente, bueno, también hace ya varios meses lo tuvimos en Value School con Pablo Tobar, en fin, que es un libro muy, muy querido y leído por la comunidad de Value School y la tuya también, y si no, lo va a ser a partir de hoy. Exacto. Yo creo que bueno, es un libro de estoicismo, ¿no? Filosofía estoica, escrito por Marco Aurelio, que era el emperador, el emperador romano, una de las personas más poderosas del mundo, o sea, directamente. O sea, para mí me parece increíble, ¿no? Que hoy podamos leer sus meditaciones, que era como su diario, ¿no? Lo que él pensaba y también un poco era una voz para él mismo, ¿no? Intentaba como ser su conciencia, yo creo. Bueno, es que el libro se llama así, Pensamientos para mí mismo, o más que Meditaciones. Meditaciones es un título que se le ha dado con posterioridad porque, bueno, lo que contiene son reflexiones del propio Marco Aurelio, ¿no? Pero yo diría que ni siquiera es un libro. Es un diario donde efectivamente un emperador, el emperador Marco Aurelio, reflexiona sobre su experiencia diaria, vamos a decir, y vital, ¿no? Son pequeñas anotaciones y eso tiene una gran ventaja que es abrir una ventana, efectivamente, al día a día y a los pensamientos, a los sentimientos, a las vivencias de la persona más poderosa de su época, pero al mismo tiempo tiene la gran desventaja de que no están pensadas para ser leídas por otros, de lo cual seguramente lo haremos a lo largo de la conversación de hoy, ¿no? Pero sin duda es un libro, como digo, merecidamente clásico. Esto que dices, Luigi, es difícil de leer, ¿eh? O sea, al menos para mí, yo no lo considero, que no es un libro fácil de leer porque, bueno, ya me lo habían, ya, por ejemplo, estuvo aquí Pepe García, Pepe el estoico, y él también lo decía, ¿no? Que si quieres saber sobre estoicismo o leer a los clásicos, no empieces por este tampoco, ¿no? Antes por Epicteto o por otros, porque yo creo que es nivel avanzado. Sí, sin duda, sin duda. Permite que haga una reflexión antes de abundar en lo que acabas de señalar. El libro, yo creo que no es un libro de estoicismo, ni es un libro sobre el estoicismo. Ujú. Es un libro de una persona que reflexiona desde el marco del estoicismo, que es el que él entiende por su formación, por los preceptores que lo educaron cuando era joven. Y en cuanto a la dificultad, yo querría señalar que es una obra donde la calidad de la traducción es fundamental. Y claro, al ser una obra clásica, hay muchísimas traducciones. Seguro que muchas, y las que estén publicadas por editoriales, por sellos de primera línea, son traducciones sin duda de calidad, encargadas pues, a catedráticos, a doctores, a expertos en griego, que es la lengua en la que se escribió, no en latín. Y por Es, tanto, perdona, y comento, mi primer contacto con este libro fue a través de la versión publicada en cátedra en la colección Letras Universales, y la tengo aquí en la mano, de Francisco Cortés Gabaudán y ¿La Manuel recomiendas? Rodríguez Gervás. Dime. Perdona, ¿la recomiendas?
Esa, No, o no, sea, no, no la recomiendo, precisamente por eso. A ver, de esta vale, que está en cátedra en Letras Universales, recomiendo el estudio introductorio, que tiene casi pues, 60 páginas, y esas sí te dan una muy buena introducción a su contexto histórico y vale, al emperador, al personaje. Pero la traducción se me hizo muy abstrusa, es decir, se leía con dificultad, vale. no me gustó. Y Pablo Tobar me recomendó otra que es magnífica, de la editorial Errata Naturae, Sí, y es así. No tiene el estudio introductorio, no te sitúa en la época y en el personaje, pero lo que pierdes por ese lado lo ganas en una traducción que es clara, de lectura fácil, bella, que además tiene una edición en tapa dura, acompañada de unas ilustraciones muy bonitas. Es un libro que yo recomiendo a todos. Bueno, sí, a mí me pasó parecido porque yo me lo empecé a leer en Kindle y digo, "Ah, me gusta, me lo compré y me compré la versión más vendida en Amazon, que es una con una tapa blanca y creo que son unas letras rojas y es muy baratito y no pude, lo dejé. Y luego la otra versión, la que sí que me estaba leyendo en el Kindle, es la de Gredos. Esa también a mí me pareció que estaba bien. Y además, lo que habías dicho de que está escrito en 10 años, ¿no? Y está dividido, pues se le llama 12 libros, son los últimos años, ¿no? de Marco Aurelio y se nota, habla mucho de la muerte, o sea, creo que porque la muerte para mí es uno de los temas principales, hay muchos temas en el libro, muchísimos, y como va escribiendo cositas, pues es que en cada libro son 12 o 12 capítulos, llámalo como sea, hay 1000 temas, pero para mí la muerte es uno de los principales. bueno, memento mori, ¿no? Esa es la famosísima expresión. Recuerda Sí. que vas a morir. Podemos también comentar un poco más de Marco Aurelio porque era de origen hispánico, ¿no? Mm, Nació en el año 121. Se le sí. considera el último emperador, o los historiadores, ¿no? Como en la edad de oro del imperio. También es que estuvo casi siempre en campaña de guerra, ¿no? Este libro o este diario lo escribía muchas veces en eso, pues en guerras en diferentes partes porque estaba el Imperio Romano justamente en una de las épocas que se estaba expandiendo más. Y claro, no habla casi, yo creo, de la guerra, pero hay que imaginárselo, ¿no? Como por detrás, como después de todo el día, llega o a primera hora de la mañana, ¿no? Antes de entrar en guerra o de reunirse y hacer su estrategia, cómo escribir, o sea, de fondo, ¿no? Cómo eso influía y no está de forma directa presente en las meditaciones. Es súper curioso también. Pero también en la guerra y la muerte, vuelvo a ella, porque es que se le murió todo el mundo. O sea, empezando por supuesto su abuelo, su padre, pero es que se le murió su esposa, la mitad de sus hijos también se le murieron y al final sobrevivió Cómodo, que fue uno de los peores emperadores, ¿no? Que han tenido históricamente, pues ha habido tanta diferencia entre Marco Aurelio y él, es como increíble, ¿no? Que fuera su hijo y como te lees el libro y ves todo lo que piensa y luego dices, y luego su hijo, es que qué diferencia, ¿no? Como a veces puede pasar, ¿no? A veces sí que los hijos y los padres se parecen un montón y otras, pero creo que ya lo veía, ¿no? Marco Aurelio ya lo prevé, o sea, ya veía cómo era su hijo y dice, cuando yo me muera, la que va a caer aquí, lo que estoy dejando. Efectivamente, sí, sí. Parece que sí. Parece que él sabía que su hijo no tenía las cualidades para ser un buen emperador. Pero bueno, no quedó más remedio. Uno engendra a quien engendra y las leyes dictaban que, bueno, pues que debía ser el heredero y así lo fue. Oye, Adrián, te iba a sugerir, ¿me permites, antes de entrar a comentar los libros, si tú lo quieres hacer, querría algunos pensamientos para enmarcar la obra, ¿vale? ¿Me Ujú. permites? Vale, sí, sí. Venga, alguna reflexión. Yo creo que este tipo de obras se enmarcan dentro de un género que se podría denominar el de los oráculos manuales. Es Ok. decir, los libros que se pueden tener a mano para obtener respuestas. Respuestas a consultas que uno quiera. No es el I Ching, no es el oráculo, digamos, chino, pero sí son un libro en cuya tradición se insertan libros posteriores, como puede ser el arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, y similares. Un libro que es un conjunto de máximas, de aforismos, de reflexiones breves,
donde el lector va a encontrar respuestas. Mira, te digo otra analogía chula para este tipo de libros. A mí me dijo mi maestro de magia, me gusta mucho el ilusionismo, que a él le vino un vendedor a su casa a venderle un curso de lectura rápida. Y él se quedó un poco perplejo y le respondió, pero es que yo lo que quiero es un curso de lectura lenta. Usted no Exacto. vende de eso. ¿Por qué? Y me dijo, mira, Alberto, yo me llamo Luis Alberto, él me llamaba Alberto. Decía, hay que leer como comen los pájaros. Decía, el pájaro picatea un poco el grano, el alpiste que le das, levanta el pico para hacerlo bajar al buche, que es como traga, ¿vale? Y luego vuelve a picotear. Pues el lector que lee lento tiene que hacer lo mismo. Lee, degusta, levanta la vista del libro, la fija en otra parte, deglute, engulle eso, toma su tiempo y luego acaso vuelve a bajar la vista a seguir alimentándose, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este es un tipo de libro que hay que leer como comen los pájaros, porque es como te va a aprovechar De hecho, más. en mi curso que tengo de Leed Cabrones, lo primero que digo es, no es un curso de lectura rápida. O sea, es lo primero que digo. Digo, si has llegado hasta aquí para leer más rápido, no. O sea, no va de eso. Diré también, abundando en la idea de que es un libro que no debe leerse de corrido, sino como comen los pájaros, imaginemos, bueno, tengamos en la mente que estos son reflexiones, como tú has apuntado, escritas en un periodo de unos 10 años, del 170 al 180. Entonces, claro, si estos son pensamientos que su autor ha madurado, ha desarrollado a lo largo de, quién sabe, días, semanas, meses, años, es decir, entre cada anotación que tú lees y la siguiente pueden perfectamente haber pasado, no sé, varias semanas o varios días. ¿Tú pretendes obtener su provecho leyéndolo como como si fuera la novela de Dan Brown, pasándole las páginas, es decir, del tirón? Nada, es imposible. También querría señalar que creo que es un libro difícil porque voy a recordar el proverbio español, a buen entendedor pocas palabras bastan. Marco Aurelio sabía lo que él quería decir. A él no le hacían Claro. falta muchas palabras. De hecho, si tú lees algunas de las sentencias o reflexiones más cortas, son bastante crípticas. Yo no sé Sí. griego antiguo, que fue el idioma en que se escribieron, pero yo me pregunto el traductor que traduce en el siglo XXI esa reflexión donde hay empaquetado ahí un montón de significado en quizá muy pocas palabras, en una lengua que ya hace mucho que está muerta, madre mía, ¿cómo sé yo que realmente estaba queriendo decir eso? Yo añadiría además también, Luigi, que es un libro que hay que aceptar, que hay partes, por muy buena traducción que pilles, que no entenderás. Claro. Aceptarlo, yo creo que es algo bueno, porque siempre queremos como entenderlo todo, ¿no? Y no, y hay cosas en esta vida que no se pueden entender. Y este libro, pues, también te puede ayudar a eso, a darte cuenta que no podemos tener el control de todo. Sí, sin frustrarte. Sí, sí. Tengo aquí también unas reflexiones a continuación. Yo creo que al menos las enseñanzas que el lector va a encontrar en el libro de Marco Aurelio discurren en tres planos, ¿de acuerdo? Y esto es una lectura mía, es una interpretación mía. Hay un plano universal, porque Marco Aurelio es un hombre de su época que es un hombre religioso. Él cree que hay una divinidad, una inteligencia, un dios, aunque Sí. era una época, pues bueno, como se adoraban los dioses, los romanos tenían muchos dioses a los que adoraban, ante los que oficiaban sacrificios, había y un ceremonial y un elenco de dioses nada sencillo, era complicado. Bueno, pues él sí entiende que hay un orden eh, que rige todo, ¿de acuerdo? Establecido por la divinidad, que por tanto es justa, es una divinidad justa, es verdadera, es bella, buena, es inteligente, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que sucede proviene de ese orden. Por eso la idea fundamental del libro es quiere lo que la vida te dé, quiere lo que la vida quiere. Si algo sucede, sucede porque la divinidad que ordena el universo, y ellos no pensaban quizá en esos términos porque no tenían un conocimiento de astronomía ni de nada de eso, pero la creación, lo que sucede en la creación, si sucede es porque la divinidad ha querido que suceda, con lo cual es justo, es verdadero, es bueno y es bello. Entonces, Te ayuda a lo humano, aceptarlo más, ¿no? Con ese pensamiento te ayuda a aceptar todo lo que viene, ¿no? Claro, si tenemos no tenemos ese pensamiento,
o ese modelo mental, Claro, claro, es más difícil aceptar las cosas. claro, pero te va a exigir que tú aceptes lo amargo y doloroso, o sea, es que es un no le resta dificultad a la tarea del ser humano que, aun entendiendo que la creación es una expresión del orden divino, entiende eso, pero lo que se le haya muerto su mujer, que enviude con 30 años, o que se haya muerto su hijo mayor, en quien tenía depositadas las esperanzas de que fuera su heredero, eso es horrible. Entonces, claro, ¿cómo encajo yo algo tan doloroso en un orden divino donde sé que si ha ocurrido es porque la divinidad quiere que haya ocurrido? Imagínate a Abraham cuando Dios le pide que mate a su hijo Isaac como prueba de fe en Jehová. ¿Entiendes? O sea, luego hay un plano que yo he llamado el plano personal íntimo, donde ya hablamos de lo que el individuo Marco Aurelio, la persona, va a sentir y va a concluir a fuerza de reflexionar sobre sus experiencias vitales, sus vivencias. Y aquí es donde podemos extraer lecciones prácticas para nosotros, porque esta es la experiencia del individuo con su vida. Una de ellas va a ser aprender a vivir sin juzgar, a vivir sin valorar y opinar sobre lo que te ocurre. Es muy fácil de decir, ¿eh? Es muy Es efectivamente, pero es que eso también lo dicen en el libro de Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, claro, y es eso, la sabiduría es ver las cosas sin juzgar. Dice, la máxima sabiduría es ver las cosas, darlas, es muy vamos. difícil, pero en el libro se explica, y Marco Aurelio lo entiende, que los hechos, lo que ocurre que es querido por la divinidad, precisamente porque ha ocurrido, es un hecho. Y no es ni bonito ni feo, es lo que es. Ahora tú, al interpretarlo como algo bonito, feo, doloroso, le añades el color y que se aparta de la racionalidad de lo que está Ujú. ocurriendo, que de nuevo es querido por la fuerza rectora que organiza la creación. De Entonces, la naturaleza que le llama él, ¿no? Es cuando habla de naturaleza, porque lo comenta muchas veces, es la racionalidad realmente. eso es, Si no eso es, sabes, este libro, de eso es. hecho, si no has leído otros sobre estoicismo, dices naturaleza, ¿no? Es como te extraña. Pero luego, si ya tienes la base sabiendo que para los estoicos la naturaleza, o sea, ser natural era utilizar nuestra mente, ser racional, Pero fíjate, lo entiendes más. sí, Adrián, es el opuesto de la pasión, la razón frente a la pasión. Es decir, el intelecto, la sensatez, la cordura, la acción inteligente, la acción más humanamente esencial, que es la racionalidad, la conducta racional, frente a la pasión, a lo que uno padece. El dolor, la ira, el enojo, la envidia, todo eso que nos El hace disfrute humanos, también. ¿el? Disfrute también, el Sí, gozo. evidentemente, claro, pero eso ya se trasluce en autores como Marco Aurelio, ese cuidado con lo que te da placer y gustirrinín, por decirlo así, ¿no? Porque puede reducirte a una vida meramente de búsqueda de placeres y eso va a ser una pendiente resbaladiza hacia la animalidad, vamos a decir. Es decir, que tú por la búsqueda de, vamos a hablar así a las claras, de comer, fornicar, beber y dormir y defecar, te va a acercar a algo a lo que tú naturalmente no estás llamado a ser. Estás llamado a ser algo mayor, esa especie de excepcionalidad humana. Tú eres una criatura superior a todo eso, ¿de acuerdo? Ujú. El Entonces, sentido, el hombre en busca del sentido que dicen, o el ikigai, que dicen los japoneses también, ¿no? Como sí, sí, buscar sí. Con ese. lo cual, esa idea de que lo natural del hombre es la racionalidad y la conducta inteligente y sensata, no la pasión, ¿de acuerdo? Está ahí, ¿no? Y luego en el mundo estoico se habla del principio de indiferencia. Mm. Es decir, saber ser indiferente a lo que ocurre. Tú puedes tener, y esto es una idea espiritual que cuesta aprender un poco y que yo la verbalizo de la siguiente forma. Y yo la aprendí en inglés. A mí me decía mi maestro, preference is pain. En la preferencia está el dolor. Y yo lo matizo, en el apego a la preferencia está el dolor. Yo prefiero que mi madre no se muera, evidentemente. Pero el apego a la preferencia, cuando mi madre fallece y está enferma y va a morir, ahí es donde yo puedo causarme un dolor innecesario. La muerte de mi madre me va a causar un dolor natural. Pero el apego a la preferencia, a que yo preferiría que estuviese sana y que no se muriese, eso va a multiplicar el dolor añadiéndole un dolor que es antinatural.
¿de acuerdo? Entonces, no es que vayamos por la vida siendo indiferentes a todo, pero no nos apeguemos a la preferencia. Yo preferiría que tú fueras mi amigo y que tú me quisieras, ¿de acuerdo? Pero si no me quieres, no me voy a pegar a eso porque me va a hacer sufrir muchísimo más. Luego, conceptos buenos del estoicismo que se entienden en las reflexiones, la fortaleza interior. Protegerte a base de no juzgar y no valorar según tu subjetividad, creas una especie de foso, de muro, donde las cosas te afectan, pero menos. ¿De acuerdo? Te guías, tienes también esta especie de voz de la inteligencia a la que tú apelas continuamente, que lo llaman, en la traducción que yo he consultado, esa guía interior. El guía interior es la luz de tu conciencia inteligente, de tu Ujú. actuación racional, ¿vale? Que no se deja llevar por las pasiones, por lo que tú padeces, para bien o para mal. Esto, Luigi, esta idea, ¿no? De que gracias a a racionalizar y a las técnicas del estoicismo, pues puedes llegar a esa parte, ¿no? Y de que no te Mm, importen tanto las cosas, el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, como del famoso libro, ¿no? sí. Realmente que solo te importen las cosas importantes, que son cuatro en la Mm, vida, y que el resto, pues, incluidas cosas como el dinero, pues, la fama y etcétera, que no te importen, pues por un lado está bien, es decir, está bien utilizar la mente para salirse, ¿no? De estas trampas animalescas que tenemos, pero por otro lado, las técnicas típicas del estoicismo, algunas hay gente que le pueden ir bien y gente que no. Te pongo ejemplo. Visualizar la muerte de tus seres queridos. Eso se utiliza. Y para restarle peso, ¿no? Para estar preparada a ello. Porque va a ocurrir. Pues hay gente que a lo mejor no le va a funcionar tan bien y va a estar sufriendo ya con esa visualización, ¿no? Hay que un poco también cada uno ir probando. De nuevo, el que pocas cosas te importen, pues puedes hacer un trabajo racional y cuando te enfades por, yo qué sé, hay mucha caravana, mucho tráfico, ¿no? Que te enfadas y tú mismo dices, hey, no te enfades si esto es una cosa, esto no es nada, si es que esto no es nada, ¿no? Memento mori o llámalo como quieras, esto no es nada. Puedes hacerlo a esa parte racional, pero también, mm, de nuevo, vuelvo a lo de la indirecto. A mí una de las cosas que mejor me han ido es leer libros para darme cuenta, para calmarme y la meditación. Gracias mm, a esas dos cosas, y no estoy diciendo, y más cosas, por supuesto, también depende del momento emocional en el que estés, pero esas son dos cosas que a mí me han ayudado personalmente más que las mm. típicas técnicas de filosofía estoica. Es decir, no darle importancia a muchas cosas gracias al conocimiento, al saber cómo funcionan muchas cosas, a también aceptar que muchas cosas no podemos saber y también una parte, un porcentaje, no diría grande, sin mediano, entre pequeño y mediano, también la meditación o la quietud o el tener momentos para ti, por ejemplo, salir a pasear, muchas cosas. Otra de las enseñanzas en la parte, digamos, en el plano personal o íntimo, ¿no? Del libro, el que yo identifico, es la idea de la impermanencia, del todo pasa. Lo hemos comentado antes como el memento mori, todo es pasajero. Entonces, hasta lo malo, ¿no? También todo esto acabará pasando. No significa que acabará sucediendo, que también, sino que este momento tan horrible también acabará pasando. Entonces la idea es una idea también muy budista, ¿no? En la de let go, que dicen en inglés, ¿no? Suéltalo, no te aferres a ello, déjalo que pase como todo naturalmente pasa. Pero pasan las cosas malas, pero también las cosas buenas. La juventud pasa, la salud pasa, la fortaleza pasa. El Marco Aurelio que escribe es un Marco Aurelio de cabellos blancos y cuerpo débil, ¿vale? Todo eso ha pasado, pero me voy a enfadar yo por ello o entristecer, pues bueno, te enseñan a entender que no debes porque lo natural es que pase. Y el enfado, el enojo, la tristeza por lo que está ocurriendo sería como enfadarse porque el sol calienta y el agua moja. También pasan y son impermanentes, y esto un emperador lo sabe mejor que nadie, los honores, la gloria, la posición, el aplauso, y sabes que no vale nada. A uno le cuesta creerlo, ¿no? Cuando entrevistan a algún actor famoso, algún cantante o a alguien, algún deportista que lo ha sido todo Sí. en esta vida, ¿no? Y ves que
que aquello ya pasó, que ya son mayores y que no le dan tanta importancia y que a lo mejor lo que consideran lo fundamental en su vida no tiene nada que ver con ese reconocimiento público. A ti que no lo conoces, no lo has vivido, te parece que esa persona o exagera o no puede ser como él lo dice. No, pero es que es verdad. Es que le han necesitado hacer eso. El que no, hay algunos famosos que de pronto dejaron de ser famosos, ¿no? Pasaron y no han sabido aceptarlo. Están Claro, fatal, están muy mal y están claro. haciendo todo el rato llamando la atención y haciendo cualquier cosa por volver a esa fama que tuvieron en su momento, porque se alimentan de eso y no han sabido alimentarse de las cosas reales del día a día, Claro. de las cosas de verdad que de verdad importan. El alimento auténtico no está ahí. Esos azúcares, esos son golosinas, chucherías para el ego, ¿no? Hemos hecho un gran viaje y lo vamos a dejar aquí. Así que nada, muchísimas gracias Luigi por haber venido. Vas a volver dentro de poco porque es que tienes cosas muy interesantes que contar. No solo tu faceta en Value School, que es la más conocida, tienes también otras que yo creo que Mm. la gente va a aprender y va a alucinar, yo creo. Gracias por la invitación y por presentarme a tu comunidad. Chao. Adiós, hasta la próxima. Ya sabes que si quieres ampliar esta charla la tienes en el podcast premium de Charlando con Libros al 100%, pero avisar que la charla completa es distinta, es muy distinta, es que son dos episodios muy distintos porque ahí nos desviamos mucho más del camino, nos desviamos del libro de meditaciones y hablamos de muchas otras cosas que es que no tenían casi que ver, aunque tienen que ver con los libros, también con nuestro pensamiento, con la mente, con muchas cosas. Hasta la próxima.